en la línea a mi amigo Kenneth Smith, ex jefe negociador del México cuando el Tratado de Libre Comercio en la primera parte del TEMEC. Kenneth, querido, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. ¿Cómo has estado, mi estimado David? Me da muchísimo gusto saludarte. Pues mira, me dio COVID y salí. Y a mí parece que las enfermedades me hacen más fuerte. Muy bien, qué bueno que estás mejor. Oye, a ver, vamos a concentrarnos. Ayer le decía a Ildefonso Guajardo que si tomamos los dichos del presidente de que es un atentado a la soberanía nacional, que no es pelele este gobierno, que habría que escoger entre una de dos, o declararle la guerra a Estados Unidos y Canadá, o decir que nos queremos salir anticipadamente del TEMEC, ¿no? Pues mira, las declaraciones del presidente han sido muy duras en los últimos días. Este es un tema que, como sabes, no es sorpresa para nadie, porque ya se veía venir desde el año pasado, de hecho, desde principios del año pasado, cuando se aprobó la ley de la industria eléctrica. Y sí, en efecto, hay muchos de los elementos de la política energética del gobierno del presidente López Obrador que claramente violan el tratado. Se abre ahora este periodo de consultas, porque Estados Unidos pues ya llegó al punto en el que se da cuenta que el diálogo permanente que ha tratado de mantener en torno al tema con México no ha funcionado. Entonces estamos en la antesala del litigio. Y se abren 75 días para tratar de resolverlo por la vía del diálogo, un último intento de tratar de llegar a una solución, pero cuando el presidente señala que no va a ceder, que está en juego la soberanía y que el 16 Y que va a dar su de respuesta septiembre el 16 de claro, septiembre, en desfile armado, como si fuéramos Cuba o Venezuela. pues de alguna manera le Oigan, pone una camisa de fuerza a sus negociadores. O sea, quien va a estar en la mesa de negociación para el tema técnico de las consultas, pues tiene poco margen de maniobra cuando el tema ya está politizado a ese nivel, ¿no? Yo por eso veo que es difícil que se resuelva a nivel de consultas, por supuesto. y vamos a ir al litigio. ¿Qué va a pasar en el litigio, Kenneth? Mira, de entrada, si México pretende llegar a la mesa de ese panel con el argumento de que el sector energético está excluido del TEMEC, pues de entrada va a perder, y va a perder rápidamente, porque como sabes, y lo hemos comentado, el hecho de que exista un capítulo 8, que es media cuartilla, que nada más reitera lo que está plasmado en nuestra Constitución, en el sentido de que México es un país soberano para cambiar su Constitución, sus leyes, y que el dominio de los hidrocarburos es de la nación, esto no es una exclusión del tratado. Estados Unidos y Canadá reconocen este derecho soberano de México plasmado en nuestra Constitución, sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este tratado. Estoy citando exactamente la frase que viene en ese capítulo. Eso quiere decir que si México quiere cambiar sus leyes y Constitución, lo puede hacer, pero si al hacerlo viola el tratado, entonces está sujeto a solución de disputas, y si pierdes el panel, te pueden retirar preferencias arancelarias hasta por el monto que tú dañaste a las empresas de Estados Unidos o de Canadá si se suman al proceso o empiezan su propio panel. Entonces, sí hay un riesgo real de perder este panel. La decisión se puede dar de aquí más o menos a un año. Si se agotan las consultas, el tiempo que toma en formar el panel, hacer los trabajos al interior del mismo, y pues de aquí a más o menos verano, otoño del 2023, podríamos tener una decisión sumamente desfavorable para México. Yo desde donde lo veo, no veo cómo México pueda ganar el panel. Porque Es muy además difícil. hay elementos claros. Las propias declaraciones del presidente, de la secretaria de Energía, del presidente de la Comisión Federal de del director de la Comisión Federal de Electricidad o del director de Pemex, en el sentido de que todo es una estrategia para fortalecer a dos empresas. Pues eso va Claro. en contra del espíritu de cualquier tratado de libre comercio. Es trato igual para las empresas sin importar el origen de su capital. Absolutamente correcto. Y estás hablando de el hecho de que se negoció el tratado con base en el régimen legal vigente en México, la reforma del 2013, que abrió espacios para la participación plena del sector privado, por ejemplo, en la generación de electricidad, en la operación de gasolineras y venta de gasolinas y productos petrolíferos. Entonces, todas estas medidas que vienen incluidas en la ley de la industria eléctrica, que buscan reducir la participación, la posibilidad de que participe el sector privado, echar para atrás los contratos existentes, desvirtuar
desvirtuar los certificados de energía limpia. En la parte de gas y petróleo, establecer regulación, por ejemplo, que discrimina a favor de Pemex, dándoles la posibilidad de que ellos tengan un periodo de gracia de 5 años para cumplir con los límites máximos de azufre en el diésel, mientras que a los privados no les das ese beneficio. Todo eso viola el capítulo de inversión, porque estás dándole un trato desigual a las empresas extranjeras que operan en México, y el capítulo de empresas propiedad del Estado, donde específicamente se dice que no puedes discriminar a favor de los monopolios estatales en contra de los privados en sectores donde estén operando ambos, es decir, donde los empresarios, el sector privado, compita con los monopolios estatales. Tiene que haber un piso parejo. Y a todas luces, todos estos elementos de la ley y las reglas que se han implementado en el último año y medio violan esos principios. Ahora, con base en tu experiencia, ¿cuál es la posición que debe tomar Jesús Seade como pues, el encargado por el presidente otra vez de negociar con Estados Unidos y Canadá? ¿Cuál sería, déjame ponerlo en términos muy llanos y que no son precisos, cuál sería el consejo que tú le darías, Kenneth? Bueno, de entrada, antes de que inicien las consultas, es muy importante que la Secretaría de Economía, que es la responsable de defender a México en estos temas, y Cancillería, puesto que el presidente le ha pedido a Jesús Seade que se involucre personalmente, y obviamente también al canciller Ebrard, que se sienten con el presidente, que le expliquen que una defensa basada en la supuesta exclusión del sector energético no va a ningún lado, o sea, no van a tener ningún resultado positivo con eso, y en ese sentido tratar de analizar dónde están los espacios que ya desde las consultas México puede modificar en estas leyes para tratar de llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Yo lo veo difícil porque los aspectos de discriminación, de regresarle todo el control a los monopolios estatales, es justamente lo que busca el presidente y que está muy cerca de su corazón, en el sentido de que son los aspectos más importantes que persigue en materia de política energética. Él hace una equivalencia entre fortalecer a CFE y Pemex y fortalecer al sector o fortalecer al pueblo de México. Pero si eres el negociador, las personas que van a estar presentes en esas consultas, tienes que explicarle al presidente que el riesgo es real, que el sector energético está incluido en el TEMEC y que definitivamente para llegar a un acuerdo se tendrá que cambiar de forma radical, por lo menos la ley de la industria eléctrica, la ley de hidrocarburos, reglas de comercio exterior específica que discriminan en contra de los privados. De lo contrario, enfrentamos una situación de miles de millones de dólares de represalias en contra de México. Tendría que ser un análisis muy realista y no triunfalista ni basado en fantasías como este argumento de que está excluido el sector del tratado cuando a todas luces no está. No, y además que no los pueden culpar ustedes, porque hay que ser muy claros con eso. Y aquí lo dijo en estos micrófonos varias veces y en entrevistas otras tantas, en entrevistas que publiqué en Excelsior, Jesús Seade, el embajador Seade, que él decía, lo dice Ildefonso Guajardo, y yo creo que tú también me lo dijiste en algún momento, aunque no lo tengo tan fresco en la memoria, que la parte, ese anexo que se le hizo al tratado, lo hizo directamente el presidente dándole instrucciones a SEADE como negociador, que ustedes ya habían decidido y habían hecho bien en decir, pues, de que negocie el nuevo gobierno, que el que tenga la voz cantante es el nuevo gobierno. Correcto. Ese capítulo 8, en primera instancia fue cuando SEADE llegó y trató de argumentar ante el USTR, ante Estados Unidos, el interés de excluir el sector energético. Rápidamente fue rechazado ese planteamiento. Estados Unidos reaccionó muy fuerte. Que estuvo parada la negociación como 3 semanas. Por supuesto, lo que dijeron fue, no me puedes tratar como ciudadano de segunda, como socio de segunda, cuando a los países miembros del Acuerdo Transpacífico y a los de la Unión Europea con quien acabas de renegociar tu acuerdo, les diste el acceso que te permite tu Constitución y tu ley. Es decir, ¿por qué me vas a dar menos a mí? No va a haber tratado si no avanzamos en la dirección correcta. Entonces fue cuando regresó Jesús Seade, muy consciente de que no se podía excluir el sector, y propuso este texto del capítulo 8, que él, cuando lo explica en la conferencia de prensa al cierre de la negociación, dice claramente que la intención del presidente electo no es cancelar los contratos existentes ni modificar el régimen de la reforma energética del 2013. Que haya decidido el presidente hacer eso después o que esa sea la intención hoy en día, eso no cambia la situación de que en ese momento Jesús Seade y el equipo de transición, al igual que nosotros, sabíamos plenamente que el sector energético estaba incluido en el TEMEC.
y que si lo violas, obviamente está sujeto a solución de disputas. Si ves el capítulo de inversión, el de empresas de propiedad del Estado, claramente se señala con nombre y apellido al sector energético, a Pemex, a CFE. No hay manera de argumentar que no esté incluido y no hay manera de argumentar que el equipo de transición no sabía que está incluido. Porque incluso ellos fueron, insisto, ellos fueron los que lo pusieron en esos términos, porque eran los términos solo con los cuales habría que recordar esos momentos. Parecía que el tratado había entrado en un impasse después de las elecciones y que se iba a caer. Había quienes apostaban que se iba a caer el acuerdo comercial porque Trump empezó la negociación diciendo nos vamos o llegamos a un acuerdo. Y se vendió como un gran éxito del gobierno mexicano en el 19 que se hubieran logrado esas partes. Yo recuerdo haber tenido aquí en esta cabina a Jesús Seade diciendo cómo se había negociado esa parte. O sea, no pueden decir que es culpa de los neoliberales. Correcto. Aquí fuimos de la mano, el equipo de transición y nosotros que estamos trabajando en la Secretaría de Economía bajo la administración del presidente Peña Nieto, con plena conciencia de lo que se estaba negociando. Hubo un ejercicio previo muy extenso con Jesús Seade y su equipo antes de sentarnos por primera vez con Estados Unidos, donde repasamos todo lo que se había negociado, llegamos a acuerdos en términos del enfoque, de los pasos a seguir, justamente para evitar lo que Estados Unidos quería hacer, que era tratar de agarrarnos en un momento de aparente debilidad en la transición hacia un nuevo gobierno y tratar de dividir a la delegación mexicana, con los que habían negociado hasta ese momento y con los que estaban llegando a negociar. Y el éxito, la razón por la que se pudo cerrar justamente, fue que hombro con hombro logramos acordar cuáles eran los elementos que se iban a incluir para poder llegar al cierre de la negociación. De no haberlo hecho, y esto lo ha mencionado muchas veces el secretario Guajardo, de nada servía que nosotros forzáramos el cierre de una negociación con la que el presidente electo no estuviera de acuerdo, porque sabíamos que su gobierno era el que iba a tener que hacer el esfuerzo y gastar el capital político para aprobarlo en el Senado mexicano con una mayoría de Morena. Entonces teníamos que llegar internamente a un acuerdo para aprobar algo, para firmar algo que pudiera en ese sentido adoptar el nuevo gobierno y aprobarlo en el Senado mexicano. Y eso es exactamente lo que pasó. Obviamente lo que se aprobó, que contiene estas medidas del sector energético, se le presentó al Senado de la República con mayoría de Morena y fue aprobado de manera avasalladora en el 2019. Entonces, no puede haber una situación donde se dice que no sabían, ¿no? Entonces, ese es el tema que claramente ahorita se tiene que resolver y decir al presidente, señor presidente, no podemos llegar a la mesa, a estas consultas o al panel, argumentando que el sector está excluido. Tenemos que analizar bien qué medidas tenemos que cambiar para no tener un severo problema comercial con Estados Unidos que lesione de manera irreparable al sector exportador mexicano. Desde tu punto de vista, ¿a cuánto podrían ascender las sanciones? Mira, hay una carta de la representante comercial de Estados Unidos de abril que señala que la política energética de México ha causado afectaciones a las empresas estadounidenses por más de 10 mil millones de dólares. Esa es la única cifra, digamos, dura que tenemos en este momento. Eso fue en abril. Obviamente, mes con mes, pues esa cifra puede ir creciendo. Pero además de eso... Hay que sumarle a Canadá. Presentarle al panel. Si Canadá arma su propio proceso, se suma este proceso, pues hay que añadirle varios miles de millones más. Y además de eso está la posibilidad del track paralelo, que además de las disputas Estado-Estado, bajo el mecanismo de inversionista-Estado, las empresas en lo individual que hayan invertido en el sector energético en México pueden demandar al Estado mexicano. Y cada uno en lo individual, pues estás hablando de inversiones que van entre 800 millones de dólares y 2,000 millones de dólares en lo individual. No quiere decir que todas las que están involucradas en México ahorita van a demandar, pero lo pueden hacer. Entonces ahí añádele varios... Sí, podría ser entre 10 mil y 30 mil millones de dólares, que no es una cifra totalmente alejada de lo que podría ser, ¿no? Y además sería una cifra exorbitante desde el punto de vista de lo que ha pasado anteriormente en la historia del Telecán. Digamos, la represalia más grande que hemos impuesto nosotros contra Estados Unidos fue con el caso de autotransporte de carga y apenas llegó a los 2,000 millones de dólares. Digo apenas porque en ese entonces, en realidad, o sea, comparado con 10 mil, 20 mil o 30 mil millones, es poco. Pero con 2,000 millones puedes paralizar, puedes pegarle muy fuerte a grandes sectores exportadores, los puedes paralizar. Y es lo que sucedió en Estados Unidos. Cambiaron
su ley, hubo un programa piloto para eventualmente que se restableciera el compromiso de autotransporte de carga. Es decir, sí pone a temblar a un sector exportador. Una represalia como la de 1,000 millones que le pusimos a Estados Unidos por los aranceles de Trump en acero y aluminio, imagínate algo en el orden de 20 o 25 mil millones. No, es una cifra incalculable. Kenneth, te mando un abrazo y como siempre, salúdame a tu papá, que lo quiero mucho. Igualmente, David, por supuesto, le mando tu saludo y un fuerte abrazo. Que te vaya muy bien, hasta luego.